Bueno, bienvenidos a todas las personas. Mi nombre es Carol Estefany Ríos León. Soy estudiante de sexto semestre de Derecho en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sede Funza, y en esta ocasión analizaremos la sentencia 3392 del 2020, en la cual la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso extraordinario de casación. El 17 de febrero del 2017, hacia el sur de Bogotá, un menor de 11 años se encontraba jugando un partido de fútbol con sus amigos. En medio del juego, la pelota rebota a una bodega en la cual pues está operando una fábrica de colchones. El niño inocente entra con un único fin, recuperar su pelota y seguir su única preocupación del momento, ganar un partido, pero lo que no sabía el niño era realmente que debía preocuparse por quién estaba en esa bodega. De la nada sale un hombre, lo coge por la espalda, lo alza, lo lleva al fondo de la bodega y lo viola. Definitivamente marcaría un antes y un después en la vida del niño. Según la intervención de este menor de edad en los interrogatorios, dice lo siguiente: yo y mis amigos estábamos jugando, se nos fue el balón para la fábrica, una bodega. Cuando yo fui a traerlo, el man me encerró, me tuvo las manos atrás, me tapó la boca, me violó, me tapó la boca con un pedazo de espuma. Yo estaba boca abajo y él estaba encima de mí, me sostenía las manos atrás, me encerró y cuando el señor de la fábrica lo encontró, lo corrió. Como afirma el niño, fue un suceso el cual pudo presenciar el dueño de la fábrica, quien dejó en claro su sentimiento de desagrado y rabia ante lo ocurrido. Se preguntarán en este momento por qué, si todas las evidencias y testimonios señalan como autor del acceso carnal violento a este señor, se acude a casación. En ello vamos a centrar la discusión de esta charla. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Relatos detrás de una cara, podcast jurídico. Bueno, ante lo ocurrido anteriormente, el 21 de abril del 2017 se legaliza la captura por acceso carnal violento, el cual se estipula en los artículos 205 y 211 del Código Penal. El hombre negó todos los hechos, a lo cual se recurre a brindarle una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Allí se realiza el dictamen pericial por parte del médico psiquiatra, el cual determina un déficit cognitivo, lo cual afectaba su memoria, su raciocinio, su resolución de conflictos y su capacidad de socialización. Esto se ocasionó debido a un sangrado que tuvo la mamá durante su embarazo, lo cual obstruyó el correcto desarrollo del sistema nervioso central. Luego de las correspondientes instancias procesales, el 28 de junio del 2018 se condena al hombre a 16 años de prisión por el delito ya mencionado anteriormente. Decisión por la cual el hombre discrepa y el 23 de octubre del 2018 el acusado decide interponer el recurso extraordinario de casación. El hombre centró su argumento principal afirmando un error de hecho por falso juicio de existencia por omisión y falso raciocinio por parte del tribunal, al omitir el dictamen pericial psiquiátrico en el cual se aclaraba que él sufría de una discapacidad intelectual grave, por lo cual no podían declararlo imputable, sino que debía ser inimputable, dada su condición clínica. Cabe aclarar algo muy importante, y es que el perito solo determina la existencia o no del trastorno o inmadurez psicológica, más no de la inimputabilidad, pues esto ya es trabajo del juez. Antes de seguir con el análisis, es importante recordar que para que una conducta sea punible, se necesita que sea típica, antijurídica y culpable. En el caso en concreto, nos vamos a centrar en la culpabilidad. Esto lo encontramos en el artículo 9 del Código Penal. Entonces, la culpabilidad es ese juicio de reproche subjetivo, porque ese es el elemento psicológico del esquema del delito. Porque la persona puede y debe obrar de una manera en como lo exige la ley. De lo contrario, va a desestabilizar todo ese orden social. Por eso, quien obra con culpabilidad tiene conciencia de la licitud o ilicitud de sus actos. Por ello, su sanción es la pena privativa de la libertad. Ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción, sino es el fruto de una decisión. Por ende, no puede ser castigado si no es intencional. Esto
es realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender, de querer, de tener esa autodeterminación. De ahí que solo pueda imponerse pena a quien ha realizado culpablemente el injusto. Caso contrario con los inimputables, que es una persona natural la cual desarrolla comportamientos típicos y antijurídicos, pero no culpables. Además de esto, pues es una persona que va a ser responsable, pero no se le va a imponer pena, sino una medida de seguridad. Y aunque según la sentencia, si una persona actúa según una conducta típica, antijurídica y culpable, pero cometida por verbigracia, es decir, una persona que por medio de la coacción la obligan a hacer algún delito, eh, es decir, por miedo empieza a actuar, no se le puede exigir el actuar bajo el comportamiento jurídico, pero pues todo ello debe ser demostrado. Pero ¿cómo saber si una persona es culpable o no? Esto es bastante complejo, ¿no? Porque entonces empezaríamos a decir, el juez tomaría criterios personales, las leyes no sirven para nada. Entonces, realmente sí hay un sustento y para ello me parece importante resaltar que la culpabilidad es entendida desde el finalismo como la expresión que comprende un juicio de desvalor sobre el autor en relación concreta con su acto, no con su carácter o personalidad, que justifica su punición, derivado de aquel a cometer un injusto. Se ha determinado obrar contra el juicio, contra el derecho, a pesar de haber tenido la posibilidad de actuar conforme a aquel. Bueno, para resumir todo lo dicho anteriormente, ya que fue pues bastante extenso, es que se trata simplemente de un reproche o censura contra quien teniendo a la mano la alternativa de lo jurídico socialmente adecuado hizo totalmente lo contrario. Luego Rossin sostiene que los principios político-criminales de la teoría del fin de la pena sustentan la categoría sistemática que comúnmente se denomina culpabilidad y que para definirla lo decisivo no es el poder actuar de otro modo, sino que el legislador, desde punto de vista jurídicos penales, quiera ser responsable al actor de la situación. Y toda esta fundamentación que nos dieron previamente nos sirvió para definir que la capacidad de culpabilidad es la facultad de elegir libremente la existencia del albedrío humano. Aunque no pueda constatarse, se erige en una presunción filosófica necesaria para sostener la legitimidad del sistema del derecho penal. Actualmente podemos guiarnos en el artículo 33 del Código Penal para saber si una persona es o no inimputable. El artículo 33 nos define qué es la inimputabilidad y en qué casos se puede, que son cuatro: la inmadurez psicológica, el trastorno mental, la diversidad sociocultural y los estados similares. Dice además que no será imputable la persona que preordene su trastorno, es decir, quien finge su condición para evadir la pena. Actio libero sin causa, por el contrario, va a ser un agravante para la persona en dado caso que se demuestre. Y también nos dice que los menores de 18 años están sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. Entonces, la Corte se encarga de resolver si el juzgado violó o no la ley sustancial por falta de la aplicación de los artículos 12, 69 y 33 del Código Penal. El artículo 12 nos habla de la culpabilidad, el 69 de las medidas de seguridad y el 33 ya lo mencionamos. Entonces, según lo dicho anteriormente, el señor afirmaba que al sufrir una discapacidad intelectual grave, automáticamente debía ser acogido por el artículo 33 y debían declararlo como inimputable. Y por ello, él consideraba que se había equivocado la decisión del juez en segunda instancia. Pero lo que el señor no consideró es que cuando el ilícito se comete, debe ser bajo las causales dichas por el artículo 33, es decir, que el impulso inicial hubiese sido ese trastorno intelectual grave que él tiene, pero pues no fue así. Porque aunque él padezca esta situación médica, la sala de casación demostró la premeditación del señor, lo cual demuestra el autocontrol que él tenía al momento de los hechos bajo los siguientes argumentos. El señor conocía previamente al niño y se relacionaba con más personas de la comunidad. No había realizado antes ningún acto de violencia sexual ni de ningún otro índole, lo cual evidencia que el señor sí tenía control de sus pulsiones y acciones a pesar de su trastorno.
El señor no actuó en el momento en el cual apareció el niño, sino por el contrario. Lo alzó y lo llevó al lugar. Por lo tanto, comprendía que se trataba de un acto inadecuado, pero aún así prosiguió con el ilícito. Por otro lado, no quería ser descubierto, por ello llevó al menor al lugar más oculto de la bodega, cerrando la bodega con llave y evidenciando así la clandestinidad, amordazándolo, llenando toda su boca de espuma, obstruyendo sus movimientos de sus extremidades superiores, lo cual deja en claro que si este hombre quería ocultar el momento del ilícito es porque tenía conciencia de lo que estaba pasando. Además de ello, si no hubiese sido así, tampoco hubiese demostrado miedo en el momento en el que el dueño de la fábrica entra y lo descubre. Entonces deja así en evidencia que sí tenía conocimiento del reproche social de su actuar. Entonces, dicho lo anterior, se demuestra que no fue una conducta meramente instintiva que se llevó a cabo en un solo suceso por causa de su trastorno mental. Por el contrario, el Señor demuestra con los argumentos mencionados la conciencia, voluntad y entendimiento del ilícito. Por ello, se rechaza la inimputabilidad solicitada por el hombre y la sala decide no casar ante esta sentencia de segunda instancia. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este nuevo episodio del podcast jurídico. Espero que nos veamos muy pronto y gracias por su atención.